let it happen. You're full of life and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now, full of passion. That's how He made you. Just let it happen. And He calls each one of us by our name to come away. And He whispers to your heart to let it go and to be alive. Yeah, He calls each one of us by our names to come away. And He whispers to your heart to let it go and to be alive. And He whispers to your heart to let it go and to be alive. And He whispers to your heart to let it go and to be alive. Be alive. Be alive. Be alive. Be alive. Come alive. Come alive. Come alive. Oh, won't you come alive? Come alive. Oh, won't you come alive? Won't you come alive? You're full of life now and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now. You're full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now. You're full of passion. That's how He made you. Just let it happen. So take me back to the beginning. Oh, when I was young, running through the fields with you. So take me back to the beginning. When I was young, running through the fields with you. So take me back to the beginning. When I was young, oh, running through the fields with you. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo de poder meditar juntos en la palabra de Dios. El día de hoy quisiera ir junto con ustedes al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Jesús sana a un muchacho endemoniado, es el título. Pero antes de ello vamos a orar por la palabra que va a ser compartida el día de hoy. Señor, gracias, Padre.
Gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a que tu palabra pueda ser trazada correctamente, Señor. Conforme, Señor, a la voluntad, Señor, con la que fue escrita, Señor. Ayúdanos a poder escudriñar correctamente, Señor, tu palabra. Y no agregar ni quitar nada, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, para poder entender, Señor, qué es lo que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, más cortante que una espada de doble filo, capaz de penetrar lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a meditar, voy a leer esta historia y luego vamos a detenernos en algunos versículos para poder examinarlo mejor. Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Bien, hermanos, seguramente en anteriores oportunidades hemos podido leer esta historia y quisiera ir a algunos versículos para poder entender algunas cosas. Vemos que en esta historia está Jesucristo con sus discípulos. Vemos también a un padre de familia que tiene un hijo que tiene un demonio dentro, y vemos también a la multitud y también a los escribas, que eran estos maestros de la ley, que, como dice la palabra, ponían cargas en otros que ellos mismos no eran capaces de cumplir.
así se desarrolla esta historia. Estos son se puede decir, los personajes que intervienen en esta historia. Y vemos que hay una necesidad de parte de este padre de familia. Si bien es cierto, hemos leído esta historia en alrededor de 2 minutos, pero si nos fijamos bien y nos ponemos en la posición de este padre de familia, vemos que la situación por la cual estaba atravesando este padre de familia no era la mejor situación que podría atravesar una persona. Él tenía un hijo que, como comenta el padre, en el versículo 17, tenía un espíritu mudo. Un espíritu que hacía que este hijo, dice, echara espumarajos, ¿no? Se crujiera los dientes, ¿no? Y los sacudía, como lo menciona en el versículo 18. Y la palabra nos muestra que este padre de familia fue con los discípulos de Jesucristo para que ellos puedan echar fuera este demonio. La palabra nos muestra en Marcos capítulo 6, versículo 7, dice: Dios llamó a los 12, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En este mismo capítulo, en el versículo 13, dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La palabra nos dice que Dios había dado autoridad a sus discípulos para echar fuera a espíritus inmundos. Pero en esta historia vemos que los discípulos no pueden echar fuera a este espíritu inmundo, tal como dice este padre de familia en el versículo 17. Dice: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, estamos más o menos viendo nuevamente el contexto en el cual se está desarrollando esto. Y acá la palabra nos muestra, ¿no?, la reacción que tiene Jesucristo en el versículo 19, en la cual menciona: oh generación incrédula. Jesucristo menciona y dice: oh generación incrédula, es decir, una generación que no cree, de incredulidad. Y vemos que en la palabra nos muestra, no solamente en esta historia, sino a lo largo de toda la palabra, de todas las escrituras, vemos que en reiteradas ocasiones el hombre no cree en Dios. En reiteradas ocasiones vemos cómo Jesucristo en los evangelios le dice a sus propios discípulos, ¿no? Y llama a la falta de fe cuando estaban en aquella tormenta, ¿no? Habla de hombres de poca fe. O cuando Pedro estaba decayendo sobre las aguas, se ahogaba, se estaba hundiendo en las aguas. Jesucristo le llama hombre de poca fe. Y no solamente a sus discípulos, sino en general. Jesucristo acá nos habla en este versículo 19 y dice: oh generación incrédula. Vemos que en ese momento no solamente estaban los discípulos, no solamente estaba el Padre,
de familia, estaba la multitud, y también la palabra dice que estaban los escribas. Oh, generación incrédula. Y esto constantemente se repite. La palabra nos muestra a lo largo de toda la Escritura cómo nos muestra la incredulidad que hay en el hombre, la falta de fe que hay en el hombre. Y esto Jesucristo lo menciona, y hoy en día no es la excepción. Esto se da desde el primer capítulo, cuando el hombre deliberadamente deja de confiar en Dios. Porque la fe no es más, hermanos, que poder confiar plenamente en Dios, confiar en su voluntad, confiar en su palabra. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por su palabra. Y Jesucristo nos muestra que el hombre no está confiando en Dios. La pregunta sería, ¿por qué el hombre no confía en Dios? Porque no basta con decir, yo confío. No basta con decir, sí, yo, o con manifestar con nuestras palabras que tenemos fe en Dios. ¿Por qué el hombre no confía? ¿Por qué somos incrédulos? Y la respuesta también nos da la palabra, y es por el sistema de este mundo, gobernado por Satanás y sus demonios, y por nuestra propia naturaleza, que hacen que muchas veces pongamos nuestra mirada no en Cristo, sino en nosotros mismos, o en muchas otras cosas que el mundo nos puede presentar. Y hago énfasis en esto, en este versículo 19, cuando Jesucristo dice, oh generación incrédula, porque vamos a ver más adelante cómo este padre de familia menciona, ayúdame en mi incredulidad. El padre tenía a la vista un problema real, un problema que muchos podían ver y que quizás muchos conocían, porque la palabra nos muestra que su hijo estaba siendo atormentado por este demonio, no de hace un día, no de hace un mes. El padre de familia explica que viene siendo atormentado por este demonio desde que él era niño. Ahora era un muchacho. No sabemos con exactitud cuántos años pasaron, pero pasaron años. Y el padre menciona en el versículo 22 que muchas veces este espíritu inmundo hacía que este muchacho, que su hijo, que el hijo de este hombre, dice, fuera echado en el fuego y muchas veces al agua para matarle. ¿Se imaginan? Vivir en ese contexto, ser el padre de familia, ponernos en el lugar de este padre de familia por muchos años. Este hombre también vivió preocupado por la vida de su hijo. Pero vamos a ver en esta historia que, si bien es cierto, había un problema real en a la vista de todos, que era que este hijo estaba endemoniado, pero Cristo le va a mostrar a este padre de familia, a este hombre, que su problema no solamente era sino que había un problema o una necesidad en el corazón de este hombre. Y es por eso que en el versículo 21 Jesús le pregunta a este padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Jesús le hace una pregunta a este hombre. Sabemos que Jesús sabía la respuesta porque Jesús se lo sabe todo. Pero Jesús le hace la pregunta al hombre, esperando una respuesta. Cuando alguien nos hace una pregunta, es porque espera una respuesta de la otra persona. Jesucristo sabía perfectamente lo que el tiempo que este hijo llevaba siendo atormentado por este demonio. Esto me hace recordar a la prédica del domingo, cuando Jesucristo también le pregunta a estos dos hombres que iban camino a Emaús, ¿no? ¿Qué es lo que había acontecido? Con el objetivo de poder saber qué es lo que hay dentro del corazón de esos hombres, de esos dos hombres que iban camino a Emaús. Y esto es algo muy parecido. Jesucristo hace una pregunta al padre de familia, esperando una respuesta, sabiendo él la respuesta. Y el padre empieza a relatar, ¿no?, todo el tiempo que había estado su hijo atormentado de este niño, dice en el versículo 21, pero también en el versículo 22 agrega el padre lo que hemos mencionado, que muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Y luego dice este hombre, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En la respuesta que da este hombre a la pregunta que hace Jesucristo, no solamente da la respuesta del tiempo que su hijo es atormentado por este demonio, sino también la respuesta que da este padre de familia, da algunos detalles de todo lo que había pasado en ese tiempo. Pero luego le dice a Jesucristo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este padre sabe que no puede hacer nada en sus fuerzas. Este padre sabe que hay una necesidad, que necesita ayuda. Y le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesucristo le va a decir algo en el versículo 23. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó inmediatamente. Cuando Jesús dijo esto, el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Inmediatamente, fue rápido su reacción del padre, dijo, creo. Pero luego él menciona, ayuda a mi incredulidad. El padre tenía una necesidad y era que su hijo estaba siendo atormentado por este espíritu inmundo. Pero ahora vemos que hay otra necesidad en el padre. Una necesidad, no es que el otro no sea importante, si era latente lo que se veía en el hijo, y si era una preocupación real en el padre, si nos ponemos en el lugar del padre. Pero había otra necesidad en el corazón del padre, y era su incredulidad. Recordemos que Jesucristo dijo, oh generación incrédula, en versículos anteriores, haciendo referencia a todos los que estaban ahí. Y el padre pudo reconocer que había una incredulidad en su corazón. Y es por eso que le pide inmediatamente a Jesús, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi falta de fe, ayúdame. Y es interesante porque Jesucristo no solamente va a ayudar al padre de familia echando fuera ese espíritu inmundo de su hijo, sino que también le va a ayudar al padre de familia a que pueda creer en Jesucristo. Porque después de esto, hermano,
Padre, la palabra no lo menciona, pero después de esto, después de este milagro que se dio, al echar fuera este demonio, el Padre va a poner su mirada en Cristo. La Biblia no lo menciona específicamente acá, pero el Padre reconoce que necesita ayuda, que tiene una necesidad en su incredulidad. Y es por eso que le mencionaba que no solamente en este capítulo, en esta historia, sino en realidad en toda la Escritura, nos habla de la dureza del corazón en el hombre, de la incredulidad que hay en el hombre para poder confiar en Dios, para poder creer en su palabra, para poder creer en Él. Él es un Dios misericordioso, compasivo, para poder creer en sus promesas, para poder creer que Él tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema de este mundo, nuestra propia naturaleza, nos llama a poner nuestra mirada en otras cosas. Y muchas veces a cuestionar la palabra, en el sentido de dejar de creer, en el sentido de dudar en sus promesas. Y pasé rápidamente este versículo, pero acá también hay mucho por meditar. En el versículo 23, cuando Jesucristo le responde al Padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hay que tener mucho cuidado de no malinterpretar este versículo. Porque creer en Dios, hermanos, no se trata de un tema de un estado de ánimo, no se trata de un entusiasmo. Al que cree en Dios todo le es posible y por eso, pues, entonces, como la palabra dice que cree en Dios todo le es posible, bueno, es un cheque en blanco y pues todo lo que yo pida, pues, y todo lo que se va a dar. O que creer en Dios no es un taparme los ojos y dar un salto al vacío y pues cualquier cosa. No. Hay que entender bien este versículo porque dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entendamos que para Dios no hay nada imposible, es decir, para Dios todo es posible. Y cuando la palabra dice que el que cree todo le es posible, es que la persona que confía en Dios, que pone su confianza en Él, que pone su esperanza en Él, ¿no? Es aquella persona que confía en la palabra de Dios, que ha trazado correctamente y confía en la voluntad de Dios. No se trata de mis propios deseos, de mi propia voluntad, sino al que cree, aquella persona que confía plenamente en Dios y en su voluntad. Todo le es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Espero dejarme entender bien este punto. No se trata de un cheque en blanco que yo voy a escribir todo lo que yo quiera y Dios me lo va a hacer porque para Dios todo es posible. Sí, para Dios todo es posible. Pero cuando confiamos en Dios, confiamos en su voluntad, porque la fe nos llama a obedecer la voluntad de Dios. Entonces, acá se trata de confiar en su palabra, confiar en su voluntad, confiar en Él. Que su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Y para terminar esta historia, hermano, porque en realidad hay muchas cosas que podemos meditar acá, y les animo que puedan hacerlo en casa. Vemos que los discípulos no pudieron expulsar a este espíritu inmundo que estaba en este muchacho. Y la palabra nos dice, en el versículo 28, cuando él entró en casa, Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, dice que lo llevaron a una zona privada entre los discípulos y Jesús, y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Los discípulos preguntan a Jesús, ¿por qué no podemos echarle fuera? Sabiendo, como hemos leído en Marcos capítulo 6, que Dios había dado autoridad a sus discípulos para que puedan expulsar espíritus inmundos, ¿no? Y lo habían hecho anteriormente. La palabra nos muestra que habían expulsado no solamente a uno, a varios espíritus inmundos. Habían sanado enfermos. Y ellos se preguntan, ¿por qué no? Y la respuesta de Jesús es, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esto me hace recordar lo que dice el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es sobre la parábola de la viuda y el injusto. Que dice el versículo, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, así como la palabra debe ser constante en nuestras vidas. Jesucristo le dijo a Marta, una cosa es necesaria, y María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada, que era escuchar la palabra de Dios. También la palabra nos muestra que una cosa es necesaria, y es la necesidad de orar, ¿de vez en cuando? Siempre. Siempre. Debemos meditar la palabra siempre. Tener una necesidad de orar siempre. Si la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, hermanos. La pregunta que les haría esta noche es, ¿cómo está nuestro tiempo de palabra hoy en día? ¿Estamos escudriñando? ¿Estamos meditando la palabra todos los días? Cada vez que nos acordamos, ¿estamos permaneciendo en la palabra? Sabemos que pueden haber muchas respuestas, y lo bueno es que estamos ya de manera virtual, y cada uno sabe la respuesta de su corazón, cada uno sabe cómo está su tiempo. ¿Y qué tiempo estamos dando a meditar en la palabra? Como les mencionaba, hermanos, la Escritura nos muestra en toda la palabra, nos habla de la incredulidad que hay en el corazón del hombre. Y la única manera, hermanos, de poder confiar en Dios es por medio de su palabra. A medida que conozcamos más a Dios, vamos a confiar en Él plenamente. Y vendrán las pruebas. Así como el oro debe ser acrisolado por el fuego, así también nuestra fe será acrisolada por las pruebas, para que al final pueda ser aprobada, pueda demostrar que es digna de toda aprobación.
toda gloria. Pero es importante poder ir a la palabra todos los días, poder meditar en la palabra, escudriñar la palabra. Y también es necesario poder orar en todo tiempo. Así que les animo a que puedan meditar esta historia al terminar este tiempo y puedan meditar constantemente en la palabra. Es necesario, hermanos. Es necesario en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien llamas al hombre. Eres tú, Señor, quien empiezas a transformar, Señor, el corazón del hombre, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Eres tú el que hace el crecimiento, Señor. ¿Qué podremos decir de ti, Señor? Ayúdanos, Padre Santo, a poder permanecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor. Sé tú transformando, Señor, nuestra manera, Señor, de pensar por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no vivir, Señor, de acuerdo a lo que nuestros ojos nos muestran, sino, Señor, a vivir en tu verdad, Señor. Tú eres la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en este mundo, Señor, que está lleno de tantas cosas. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz y sal. Ayúdanos, Padre Santo, a poder permanecer en tu palabra. Sé tú transformando nuestro corazón, alineando nuestros pasos, Señor, a tu voluntad en todo tiempo. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de mis hermanos, en mi vida. Gracias, Señor. Tuya es la obra, Señor. Y la buena obra que tú has empezado, tú la perfeccionarás, Señor. Creemos en tu palabra. Ayúdanos a creer en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.